cuadernillo. Todavía no lo subo, no alcancé a hacerlo ahora antes de la clase, lo voy a hacer después, para que ustedes lo tengan y lo puedan ver en cualquier momento. De todas maneras, los ejercicios los he copiado con enunciado bueno, casi todo lo he copiado con enunciado en nuestro documento de Overlist, donde vamos poniendo los apuntes. Bien, entonces en el cuadernillo de ejercicios de matemática cuarto medio, en la página 19, estábamos viendo los ejercicios relacionados con la construcción de modelos con la función potencia. Habíamos estudiado el crecimiento y decrecimiento potencial, y primero estábamos partiendo con algunas propiedades de estas funciones. Habíamos respondido estas preguntas de verdadero y falso, y habíamos además calculado los valores de estas expresiones, como vamos a ver ahora. Entonces aquí tenemos la resolución de verdadero y falso, con la explicación de por qué las proposiciones que se dan son falsas o verdaderas. Y luego lo que habíamos hecho es considerar estas dos funciones, x al cuadrado y x al cubo, y calcular el valor de las siguientes expresiones. Si se fijan, todas las expresiones eran similares en el sentido de que se hace una operación, o se evalúa, perdón, la función en un número y en su inverso aditivo, o sea, en el mismo número, pero con signo negativo. O sea, calculamos la función x cuadrado evaluada en 3, y en menos 3, en 10, y en menos 10. Y después aquí lo mismo, la otra función que es x al cubo en 3 y menos 3, y 10 y menos 10. Y vemos que en algunos casos los valores de estas funciones se suman, y el valor de uno de estos dos términos se duplica, y en otros casos los valores de estas funciones se restan y se eliminan, siendo el resultado 0, como por ejemplo este caso que teníamos 10 al cuadrado, menos 10 al cuadrado. Como estamos elevando el cuadrado aquí, entonces el signo negativo va a desaparecer y al restarlo nos va a quedar 0. O en este caso, en que vamos a sumar dos términos, en el que el signo negativo se mantiene por estar elevado a un número impar, y la resta es entonces 0. Exactamente, el archivo que mandó la profe Claudia por el chat es el archivo del documento en PDF del cuadernillo. Bien. Entonces, en base a esto, hay algunas preguntas que tenemos que responder que aparecen aquí en el cuadernillo en la siguiente página. Dice, considerando las funciones de la actividad anterior, que son estas de acá, x al cuadrado y x al cubo, responda. Y esto también aplicando los criterios de las funciones, que como ustedes ya saben, pueden ser pares o impares, que es un concepto que ya estudiamos. ¿Qué relación existe entre f de x y f de menos x, y entre g de x y g de menos x? Entonces, esta pregunta yo la voy a copiar acá. Esto, considerando las funciones del ejercicio anterior. ¿Y si responde? Sí, responde. Entonces, vamos a anotar aquí las preguntas. ¿Qué relación existe para la función f, si la evaluamos en x, o sea, en algún valor de x, y si la evaluamos en el x negativo, y también para el g de x y el g de menos x? Ya. Entonces aquí está la pregunta. Para responder esto tenemos que considerar entonces lo que habíamos aprendido previamente de paridad de una función. Y si ustedes saben más o menos cuál es la respuesta a esto, por favor déjenlo en el chat, yo de todas maneras la voy a explicar en un momento. ¿Qué es esto de paridad de una función? Voy a dejar ahí la pregunta un momento para que ustedes la analicen. La paridad de una función tiene que ver con qué ocurre si es que evaluamos la función, como se hace aquí, como lo hicimos en el ejercicio anterior, en un número y su relación con la evaluación de la misma función, pero en el inverso aditivo, o sea, en el número con signo negativo de ese número, o la versión opuesta, entre comillas, del número, porque si es que
el primer número original es un número negativo, el número con el signo cambiado sería el número positivo. Para eso podemos ir un poco más arriba, de hecho es la página de arriba de este documento donde tenemos los apuntes, materia del lunes 6, que dice una función par es la que cumple que cuando evaluamos la función en la versión negativa de un número, el valor es el mismo, mientras que una función impar es la que cumple que la evaluación en el número negativo es menos, o es el valor de la función evaluada en el número sin signo negativo, pero al resultado le ponemos un signo negativo. Por ejemplo, en estas funciones, la que cumple que es par es esta de acá. ¿Por qué? Porque el resultado de la función evaluada en 3 es 9, como podemos ver acá, y la función elevada en menos 3 también es 9. Y esto no es una propiedad del 3, sino que de cualquier número, que ustedes lo evalúen el mismo número, pero con el signo negativo dentro de la función. Pruébenlo haciendo por ejemplo, 8 y menos 8, o pi y menos pi, lo que a ustedes se les ocurra, y la función va a tener como resultado el mismo número. Aquí tenemos otro ejemplo con el 10. Si evaluamos nuestra función en 10, el resultado es 10 al cuadrado, que es 100, pero si lo evaluamos en menos 10, el resultado es menos 10 al cuadrado, que es 100 también, donde el signo negativo original desaparece porque estamos elevando al cuadrado. Menos 10 por menos 10 es 100 positivo, porque menos por menos es más. Y como aquí estamos restando, se eliminan y nos da 0. Mientras que las funciones como x al cubo cumplen con que son impares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando elevamos, por ejemplo, o cuando evaluamos, perdón, esta función, recuerden que la función g es la x al cubo, en 3 nos va a dar 3 elevado a 3, que es 27, pero si lo evaluamos en menos 3, nos va a quedar menos 3 al cubo, y menos 3 por menos 3 es 9 positivo, porque tenemos dos signos negativos, pero al multiplicar por menos 3 nuevamente, el resultado vuelve a ser negativo y va a ser menos 27. Y lo mismo se corrobora aquí con el 10. 10 al cubo es 1000, pero menos 10 al cubo es menos 1000, porque estamos multiplicando un número negativo por sí mismo una vez, dos veces. Con esas dos veces se elimina el signo negativo, pero al multiplicar la tercera vez vuelve a quedar negativo. Esto es, de hecho, cómo definimos, o cómo le ponemos el nombre, perdón, a las funciones pares o impares, que tienen que ver con el exponente. Todas las funciones potencia con exponente par, independiente de si es positivo o negativo, e independiente de su coeficiente, son funciones pares. Entonces, y función x al cuadrado, dado que su exponente es 2, y el 2 es un número par, y función f de x es par. Y de la misma manera, la regla que habíamos visto aquí es todas las funciones potencia con exponente impar, independiente si este es positivo o negativo, e independiente de su coeficiente, son funciones impares. Así que mi función g de x, que es x al cubo, dado que su exponente es 3, ese exponente es impar, entonces mi función es impar. Y veamos que cumplen entonces con las características de ser funciones pares o impares. Esto hasta el momento puede a usted parecerle alguna, ¿cómo decirlo? Una curiosidad matemática casi, pero vamos a ver que tiene una aplicación a la hora de simplificar algunos cálculos que vamos a hacer en el electivo, en particular con la última materia que vamos a ver en el año, que son integrales. Y las integrales se pueden simplificar muchas veces con el uso de paridad o imparidad de una función. Bien. Lamentablemente la matemática en este caso sufre bastante de eso. Les puedes simplificar los cálculos en otros casos, sí es cierto, pero muchas veces su aplicabilidad, la aplicabilidad de algunos temas o contenidos está autocontenida, quiere decir que es difícil encontrarle una aplicabilidad a esto en el mundo real, entre comillas. En el mundo real, menos en el nivel en el que están viviendo ustedes en este momento. Entonces, habiendo dicho todo eso, me gustaría que intenten responder esta pregunta: ¿qué relación existe entre f de x y f de menos x, y entre g de x y g de menos x, y por qué? Mientras ustedes hacen eso, tengo que cambiar esto. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a copiar la siguiente pregunta que está acá.
¿para qué valor o valores de bla 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 se cumple que las funciones tienen el mismo valor? ¿Cómo hago eso? Deme un momento. Si ya tienen el cuadernillo, no se anota en el cuaderno, no, no es necesario. No es necesario y de verdad está difícil que revisemos cuadernos en estas condiciones. ¿Cómo es que se hace esto? Más. Y es como me imaginaba ya. Ya, súper. Entonces esas son las dos preguntas que vamos a intentar responder. Les dejo un par de minutos para que piensen basado en lo que hablamos recién. Y luego entonces yo les voy a dar la respuesta final a esto. Entonces, en este caso, ¿qué relación existe entre f de x y f de menos x, entre g de x y g de menos x? La solución es que, dado que f de x es par, como hablábamos, como es x al cuadrado, el exponente es 2 y 2 es par, se cumple que f de x es lo mismo que f de menos x. O sea, mi función va a ser par y esto significa que es simétrica con respecto al eje y, lo que ustedes saben que ocurre, porque si tenemos nuestra función que es x al cuadrado, es una parábola que es simétrica con respecto al eje Y. No sé si dije X recién, pero quise decir con respecto al eje Y, al eje vertical. Entonces ahí está mi parábola y que sea simétrica quiere decir que lo puedo reflejar con respecto a este eje. Y eso significa también, se ve gráficamente de manera clara, creo yo, lo que significa que f de x es igual a f de menos x. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, f de 2, que es 4, vamos a marcar el punto aquí 2,4, este puntito de aquí. Si es que ustedes tuvieran el punto menos 2, también se evalúa en 4. O sea, se evalúa en 2 y el resultado es 4, porque, como ya les dije, el cuadrado elimina el signo negativo y eso quiere decir que f de x, que es 2, y menos x, que es menos 2, que es el punto equivalente, pero del otro lado, del 0, llegan a la misma altura, porque recuerden que la altura sobre el eje x es el valor de la función, o sea, la coordenada y. Así que entonces esto cumple que nuestra función es par. Por otro lado, la función impar, como x al cubo que está acá, cumple con que si tenemos un valor, por ejemplo, el 2, y esta función evaluada en 2 da como resultado 8, que es este punto que está acá arriba. Si es que pasamos este 2 a los números negativos, el resultado es menos 8. En este caso, mi función es impar. Ahí sí. Porque al cambiar el 2 al menos 2 lo que estamos haciendo es reflejándolo con respecto al 0 de este eje, pero al pasar del 8 al menos 8 también lo estamos reflejando al 0 con respecto al otro eje, al eje vertical. Entonces, f de x, g de x, perdón, tiene un cierto valor, pero g de menos x tiene el mismo valor, pero con el signo negativo. Y por eso aparece acá del otro lado. Eso es entonces la relación con la forma gráfica de las funciones que sean pares o impares. La alternativa B es algo que no tiene que ver necesariamente con las funciones, pero de todas maneras es bueno para que ustedes ejerciten algebraicamente un poquito. Bien, dice, ¿para qué valor o valores de x que pertenecen a los números reales se cumple que los valores de f son los mismos de g? Entonces tenemos que resolver la siguiente ecuación. Esa ecuación es f de x es igual a g de x, y esto se resuelve
reemplazando la forma algebraica de las funciones. Entonces, f es igual a g significa que la forma algebraica de f, que es x al cuadrado, es igual a la forma algebraica de g, que es x al cubo. Y si a ustedes se les ocurre cómo realizar esta resolución, excelente, inténtelo también por su propia parte. Yo aquí les voy a mostrar una manera de resolverlo. Lo que vamos a hacer es pasar el x al cubo restando del lado derecho al lado izquierdo, y esto, espero que hayan visto esta estrategia de resolución de ecuaciones cuadráticas en segundo medio. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué onda si esto no es una ecuación cuadrática, tiene el x al cubo? Bueno, les voy a explicar qué tiene que ver esto con las ecuaciones cuadráticas, porque una manera de resolver ecuaciones cuadráticas es por factorización, no solamente con la fórmula general. Entonces aquí podemos factorizar por factor común x al cuadrado, y nos va a quedar esta multiplicación. ¿Y qué pasa si es que en una multiplicación de dos términos el resultado es 0? Como la multiplicación es 0, lo que tiene que ocurrir es que los dos términos, o al menos uno de los dos términos, tiene que ser igual a 0. Entonces eso significa que x al cuadrado es igual a 0, o que 1 menos x es igual a 0. Y si x al cuadrado es igual a 0, significa que x es igual a 0, y si 1 menos x es igual a 0, significa que x es igual a 1. Entonces, f de x es igual a g de x cuando x es igual a 0 y a 1. Y eso entonces ustedes lo pueden corroborar si es que reemplazan, esto lo voy a cambiar, y, porque se entiende como si fuera 0,1, no. Cuando x es 0 y x igual a 1. Y esto ustedes, perdón, como les decía, lo pueden corroborar si es que reemplazan el 0 acá. 0 al cuadrado es 0, 0 al cubo es 0 y queda 0 igual a 0, y 1 al cuadrado es 1 y 1 al cubo es igual a 1, así que queda 1 igual a 1. No funciona menos 1 en este caso porque menos 1 al cuadrado es 1, pero menos 1 al cuadrado es menos 1. Y esto entonces también lo podemos verificar cuando vemos la forma gráfica. Cuando las dos funciones son iguales, quiere decir que en esos puntos se cruzan. Y aquí vemos que se cruzan en dos puntos. En este punto de acá, que es el punto 1,1, o sea, cuando x vale 1, y en este punto de acá, que es 0,0, o sea, cuando x vale 0, y en ningún otro punto se cruzan. Aquí la función x al cubo, que es la curva verde, se va hacia el lado negativo, así que no se cruza nuevamente con la curva roja. Y por otro lado, en este punto, mi función, la función verde, x al cubo, crece muy rápido, mucho más rápido que la función roja, así que tampoco van a volver a encontrarse. Y de hecho ustedes pueden ver que a medida que nos alejamos, las curvas parecen correr más o menos paralelamente. Bien, así que eso entonces es la respuesta a las preguntas del ítem 3. ¿Qué podrían haber hecho ustedes? Que me imagino que ustedes lo pueden haber considerado dividir aquí por x al cuadrado. Y eso es válido, pero con eso encontrarían solamente una solución, se perderían esa solución de x es igual a 0. ¿Por qué se perderían? Porque al estar dividiendo están asumiendo que x no puede ser 0. Porque recuerden que no se puede dividir por 0. Así que por lo mismo, en este caso se pierde esa solución. Muy bien. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, aprovechen de preguntarla ahora mientras yo copio la siguiente pregunta. Perdón. Aquí espero que nos divirtamos un montón porque aquí se pueden desarrollar algunas habilidades que tienen que ver más con la creatividad, con la cachativa de tener algo, tener un conjunto de datos e intentar encontrar una función más o menos al ojo. Entonces, ¿cómo vamos a copiar esta tabla? Numerate. Entonces, para el punto 1, mi tabla va a ser, tenemos, sí,
X por un lado e Y por el otro, y los valores son menos 3 y menos 3.375. Y ustedes, si es que prefieren, pueden pasar esos números a fracción. Si es que no recuerdan cómo hacerlo, lo podemos revisar en un momento. Menos 2 es menos 1, 0 y 1. Menos 1 menos 0,125. 0 es 0. Recuerden que siempre las funciones potencias pasan por 0 y esto es 0.125. 125, ¿cierto? Sí, 125. Ya. Ahí está copiada entonces la tabla en caso de que no tengan el cuadernillo o no puedan ver el archivo digital. Entonces esta tabla, lo que vamos a hacer es, con esta tabla, perdón, lo que vamos a hacer es llevarla a nuestro Desmos, porque si se fijan aquí dice encuentra alguna función de potencia que modela su comportamiento y dibuja su gráfica. Bien. Y eso combinado con lo que hicieron ustedes de saber cómo se ve más o menos una función potencia con el cuadrito de las funciones que hicieron la semana previa a la semana de pausa. Ustedes podrían identificarlos si es que ponemos estos puntos en una gráfica. Bien. Pero primero me gustaría ver si es que pudieran comprender más o menos este concepto de paridad o imparidad, analizando, como dice aquí, la paridad de la función. Entonces nos vamos a preguntar, ¿es par o impar? ¿Cómo lo podríamos averiguar? Tenemos que buscar un número, algún número que esté, que forme parte de la variable independiente. Para eso buscaremos un par de números de la variable independiente, que uno sea el inverso aditivo del otro. O sea, dos números que sean el mismo, pero con el signo cambiado. Díganme entonces ustedes si es que hay uno de esos números en esta tabla. Muy bien, el 1 y el menos 1. Super Martín, gracias. En este caso tenemos 1 y menos 1. Entonces Martín dice que es impar. Vamos a ver si efectivamente es esto. Como f de 1 es menos 0.125 y, perdón, ese es f de menos 1. Es este valor de acá y f de 1 es 0.125. Se cumple que f de menos 1 es igual a menos f de 1. Por lo tanto, la función es impar. Muy bien, entonces ya sabemos que el exponente de la función que busquemos tiene que ser impar. Vamos a poner entonces estos puntos en una gráfica. Entonces los puntos van a ser, vamos a borrar estos de acá. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Entonces tenemos menos 3.125, era el primero. Perdón. 3.75, que es ese punto de ahí. Menos 2 es el punto menos 1. Menos 1 es menos 0.125. En 0 es 0 y en esto es 0.125. Pregunta aquí, entonces mientras el menos 1 y 1 resulten en 0 sería impar, es decir, que sean x y menos x. No necesariamente puede ser el 1 y el menos 1, también puede ser que te den en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso no pasa, pero que te den el 3 y el menos 3. Siempre que se te den dos números de la variable independiente, o sea, de la x, en que tengas el valor positivo y el negativo, y esos números te den, los resultados de esos números te den
con el signo opuesto, como en este caso que tenemos menos 0,125 y 0,125, será impar. Cuando es par, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los resultados de esos dos van a ser el mismo, ¿bien? O sea, en este caso, si estos fueran los dos menos 0,125, ahí yo podría decir que mi función es par, que vamos a ver que es el caso de la siguiente función. Ya, súper, entonces aquí tenemos nuestra función, o los puntos de nuestra función. Vamos a ahora pasar esto a fracción. Entonces, esto es menos 17. Vamos a ver. Sí. Si ustedes pasan esta función, les va a dar menos 27 octavos. El número original va a ser 3.375 dividido en 1000, pero después de simplificar mucho les va a dar 27 octavos. Ustedes también pueden aprovechar de usar su calculadora. Hay calculadoras muy potentes que permiten pasar esto directamente desde decimal a fracción. Esto queda igual que en menos 1. Esto es menos 1 octavo. Esto es 0. Esto es 1 octavo. ¿Por qué el número es par? Da el mismo resultado cuando es par. Eso es cuando la función es par, no cuando el número es par. Cuando la función es par, significa que el exponente es par. Cuando tú evalúas, por ejemplo, en este caso en menos 1 y en 1, te va a dar el valor con el mismo signo. Aquí no es el caso porque nuestra función es impar, pero el siguiente ejemplo es una función par. Bien, entonces nuestra función está acá. Menos 3 nos entrega este resultado que nos 27 partido en 8. Menos 2 nos entrega el resultado de menos 1. Menos 1 nos da el resultado menos 1 octavo. 0 nos entrega el resultado 0. Y 1 nos entrega el resultado 1 octavo. Entonces, en base a eso podríamos pensar cuál es nuestra función potencia. Y ahí ustedes pueden recordar que la función potencia es una del tipo, aquí la vamos a poner, f de x, a por x elevado a n, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando evaluamos esto en 1, 1 elevado a n me va a dar 1 y mi función va a quedar solamente a. Entonces, una estrategia para hacer esto, que la vamos a estudiar un poco más en detalle el día miércoles, pero por mientras quiero que se queden con la idea solamente, consideren esto un poco spoiler también, es que el valor de la función en 1, cuando ustedes evalúan la función en 1, el valor del que entrega la función es el número a. Entonces, en este caso, a es igual a 1 octavo, o sea, 0,125. Teniendo eso, ustedes pueden evaluar en cualquier otro número, que no sea 0 o 1, por ejemplo, en 2 y 3, para encontrar cuál es el valor de n. Bien. Excelente, Fabiana, muy bien. Ese es justamente el valor de la función. La expresión de la función. Isaac pregunta, ¿qué pasa cuando la función es impar? Lo que estábamos viendo ahora. Cuando la función es impar es el valor de la función en un mismo número, pero evaluada positivo o negativo, me va a dar el mismo número, o sea, me va a dar el mismo número, claro, pero positivo o negativo. O sea, no el mismo número en el que tú evalúas, pero el mismo número como resultado. Que es lo que habíamos hablado también recién. Entonces, justamente, claro, a es 1 octavo, y en este caso, entonces, tenemos que ver qué pasa si es que, bueno, lo voy a reemplazar acá, 1 octavo por x elevado a n. Entonces, si es que evaluamos f en menos 3, por ejemplo, en un número más chico, en menos 2, nos va a quedar 1 octavo por menos 2 elevado a n, y eso es igual a menos 1. Ahí, exactamente, como dice su compañero Simón acá, tendrían que hacer una ecuación. Menos 2 elevado a n es igual a 1 octavo, perdón, por menos 2 elevado a n es menos 1. Ustedes ya saben quién es impar, pasa el 8 multiplicando y con eso les permite despejar que el n es igual a 3. Entonces, si mi función es esa de ahí, que efectivamente, 1 octavo por x elevado a 3, que efectivamente pasa por todos los puntos de la tabla que habíamos construido recién. Bien, así que se comprueba en este caso, y por lo mismo ustedes tienen que aprovechar de usar estas herramientas digitales que tenemos disponibles. Podemos comprobar que efectivamente esa es nuestra función, y de hecho la podemos evaluar
f de menos 3 es menos 3,375 o menos 27 octavos. F de menos 2 es menos 1. F de 1 es 0,125 o menos 1 octavo. F de 0 es 0 y f de 1 es 0,125. Así que bien, pudimos hacer las cosas bien. Así que vamos a anotar nuestro resultado acá. Nos vamos a quedar de momento con el resultado. Tras el análisis realizamos con la gráfica de la función. Determinamos que f de x es igual a 1 octavo por x elevado a 3. Ahí sí. Lo que comprobamos reemplazando los valores de x que nos entregan y verificando que se obtienen nuevamente los valores de y asociados. O sea, que básicamente metimos los valores de x que estaban acá y obtenemos nuevamente los valores de y. Bien, así entonces es como se comienza a desarrollar un ejercicio de este tipo, ¿ok? Si es que ustedes quieren un desafío bastante interesante, prueben haciendo lo que ocurre aquí con la tabla B, que de hecho se pueden dar cuenta que ocurre con la paridad de esto, que es más o menos evidente en este caso, y prueben hacer también el cálculo si es que les parece interesante y tienen las ganas de hacerlo, para ver cuál puede ser la función. Yo les voy a dejar la tabla copiada acá, pero lo vamos a desarrollar el día miércoles. Entonces ahora tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 1 y 2. Y los valores son 1, 1,5, 3, menos 3 y menos 1,5. Ya. Ahí quedó copiado. Entonces recuerden que los pasos son determinar cuál es su paridad y después encontrar la forma algebraica de la función potencia. Ok, bien jóvenes, que estén muy bien. Espero que esta clase haya sido lo suficientemente motivante e interesante para darles un empujón de energía para que partan su semana académica muy bien. Que ustedes y su familia estén bien, no tengan mayores dificultades para desarrollar su vida más allá de el del colegio. Bien, eso, cuídense, que estén muy bien. Y para la gente del electivo nos vemos más tardecito, si no, nos vemos el miércoles. Cuídense.